Y realmente yo sé que el Señor se va a glorificar. Gloria a Jesús. Nueva criatura, como nueva vida son en Cristo. Gloria a Jesús. Vengan, chicos. La diapositiva 3, por favor. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y también voy a tomar de la palabra Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pueden sentarse. Muchas gracias. Voy a empezar. Quería poner un video de un test, pero algunas cosas se nos han dificultado. Chicos, gracias. ¿No está disponible? Ok, bueno, vámonos a capela, como dicen. En una ocasión había una renovación en una iglesia. Me acordó de esta iglesia que recientemente fue renovada en cuanto a la parte interna. Y por eso le digo como que, bueno, nada de esto fue planificado, pero el Señor sabe. Dice que en este pequeño pueblo de San Pedro iban a renovar una iglesia y era urgente. Dice que el consejo decidió que sería una excelente idea para unir a la congregación y dar nueva vida al edificio. En primer lugar, Samuel, por un lado, conocido por su liderazgo enérgico y decidido, fue asignado como el coordinador del proyecto. Su enfoque es firme. Tenemos un calendario, se me hace un poquito difícil, realmente, no veo mucho hacia esa distancia. Chicos, si me pueden poner esto sobre eso. No sé si la bocina le afecta al micrófono. Si se pone. Era enérgico. Tenemos un calendario que cumplir y debemos hacerlo todo según el plan, decía Samuel. Organizó todo, las reuniones, estableció las fechas límite y se aseguró que de que a cada área tuviera un responsable. Su determinación a veces lo hacía parecer impaciente, pero su habilidad para formar decisiones rápidas mantenía el proyecto en movimiento y con rumbo fijo. Pero llegó Elena, la miembro más extrovertida y entusiasta del consejo. Se encargó de la organización del evento, hizo actividades comunitarias para recaudar fondos, en fin, dijo, hagamos una feria de caridad con música en vivo y comida deliciosa, proponía con entusiasmo. Elena se encargó de promover los eventos, animar a los voluntarios y asegurarse de que todos se sintieran incluidos. Su energía y carisma ayudaron a atraer a muchas personas al proyecto, haciendo que la comunidad se sintiera verdaderamente involucrada. En cambio, Laura era conocida por su enfoque muy meticulosa y reflexiva. Tomó la responsabilidad del diseño y la decoración de los interiores. Ella era experta en organizar los espacios para que todo se viera bonito. Pasaba las horas investigando estilos de decoración, haciendo bocetos y ajustando los detalles para que todo fuera perfecto. Cada rincón de la iglesia debe reflejar la belleza y la solemnidad del lugar, decía Laura, mientras ajustaba los planos de la decoración. Su atención al detalle y deseo de perfección
aseguraron que el interior de la iglesia tuviera una apariencia impresionante y acogedora. En cambio, Tomás, con su carácter calmado y paciente, fue el encargado de coordinar que los contratistas trabajaran y manejar cualquier problema que surgiera durante la renovación. No hay de qué preocuparse. Encontraremos una solución. Calma, por favor. Solía decir con su actitud serena. Su capacidad para mantener la calma en situaciones estresantes y su enfoque equilibrado ayudaron a resolver problemas inesperados sin causar alarma. Su presencia tranquilizadora fue fundamental para mantener la paz y la paciencia durante el proceso. Finalmente, después de meses de trabajo arduo, la iglesia de San Pedro se inauguró con gran éxito. La combinación de la determinación y liderazgo de Samuel, el entusiasmo y la capacidad de animar de Elena, la meticulosidad y cuidado de los detalles de Laura y la serenidad y resolución de problemas de Tomás. Si yo le preguntara, ¿cuántos personajes tenemos en esta historia? 4. Laura, Samuel, Elena y Tomás. ¿Verdad? Imagínense ustedes ahora aquí dentro de la iglesia, en un evento o una actividad cualquiera. ¿Quién es Tomás? ¿Quién es Elena? ¿Quién es Samuel? ¿Y quién es Laura? Háganse un enfoque. ¿Quién era la sanguínea del grupo? ¿Quién era la sanguínea del grupo? De esa historia. De la historia. La que organizó todo, que sé yo qué, animando. ¿Verdad que sí? ¿Quién era el colérico? El líder. ¿Quién fue el líder? Le voy a mencionar los nombres. Samuel, el que organizaba. El líder. Elena, la que organizó las actividades, qué sé yo. Laura, la que organizó el espacio. Y Tomás, el calmado. ¿Quién era el flemático? Para lo que ya saben, ¿verdad? Tomás. Entonces ahora imagínense cada uno de esos personajes en la iglesia. No es que yo quiero que empiecen a juzgar a nadie, sino empezamos así, haciendo una evaluación interna. ¿Dónde yo me ubico? ¿Quién soy yo de todo ese grupo de personas? En eso se va a basar el día de hoy. Dice que los temperamentos se refieren a las disposiciones innatas y naturales que influyen en toda persona. Los temperamentos son las cosas, vamos a decir, decía quien empezó a hablar sobre eso, que eran como los fluidos que traía cada persona desde su nacimiento. Habían personas que desde que nacen, tú te vas a dar cuenta quién va a ser rápido, meneadito, ¿verdad que sí? Pero desde que nace también tú te das cuenta, ya me están ayudando aquí, tú te das cuenta, váyanse a la diapositiva 6, chicos. Ustedes se dan cuenta inmediatamente quién va a ser el revoltoso y quién va a ser el calmado. ¿Verdad que sí? Ustedes dicen, desde la barriga ya ese va a ser bien meneado, ¿sí o no? ¿No han oído eso? Pues eso influye en los temperamentos, porque desde antes de nacer, desde que cae en la barriga, ya está determinado cuál va a ser tu temperamento. ¿Qué puso? Un 4, y ahora lo vamos a conocer. Pero antes de eso, se dice que tiene varias características. En primer lugar, influencia todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos en cada lugar, en cada momento de nuestras vidas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, influencia el temperamento. Desde la manera que nos bañamos, cómo comemos. Usted ha oído decir personas, eso es como pajaritos, porque come. Me acordé de una persona y a la otra persona se va a comer el mundo. ¡Wow! Pero eso es parte de un temperamento y lo vamos a conocer ahora. Es innato, o sea, es una predisposición natural que se presenta desde el nacimiento. Nacemos con eso, como decíamos. También es consistente en el tiempo, o sea, se da a lo largo de nuestras vidas hasta que morimos. Y
contiene respuestas emocionales. Aunque ustedes no lo crean, el más calmado de todos los temperamentos que van a conocer hoy tiene respuestas emocionales. Lo que pasa es que cada uno la da de acuerdo al temperamento que ha traído desde su nacimiento. El temperamento puede ser heredado, incluso dice que puede ser una concesión biológica desde los abuelos. O sea, han visto personas que usted dice, pero mira cómo el papá, cómo es la mamá, y el niño es muy diferente. Pues lo que pasa es que eso viene desde atrás, desde su concesión de los abuelos. Hay niños que usted dice, ese es igualito al abuelo. Tenemos buenos abuelos, al abuelo tal, al abuelo aquel. Bien, sigan chicos. Vamos a hablar en primer lugar de un temperamento y vamos a ver quiénes se identifican con él. Dice que esta persona es de la que disfruta de la interacción social, siempre le gusta andar compartiendo, que aquí, allí, yo quiero ir para allá, y vamos a hacer tal social, vamos a hacer un juego, es la persona dinámica. Imagínense ustedes aquí, ¿a quién se parece? Lo estoy poniendo a evaluar, ¿verdad? No, porque tenemos que hacer la actividad y que todo marche bien, que sé yo qué, y siempre con una alegría. Dice que el sanguíneo, que es este temperamento, desde que entra por la puerta, se destaca. Entra a la boca adelante. ¿Ustedes han visto personas así? Aquí había un joven en esta iglesia que se llamaba Alex. Y donde quiera que él llegaba, ¿qué pasaba con Alex? Lo que lo recuerda. Se alborotaba todo el lugar, ¿sí o no? Porque el sanguíneo es así. Primero entra la boca y después entra él. Tenemos un personaje en la Biblia que nos recuerda este temperamento y fue el apóstol Pedro. Pedro es uno de los apóstoles que más habla en los evangelios. De hecho, él solo habla más que todos los apóstoles juntos. Eran 12 y ese destaca casi en todo. ¿Dónde encontramos a Pedro? Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti si es necesario. Porque habla antes de analizar si puede hacer las cosas. Las personas con este temperamento son impulsivas, no piensan antes de actuar. Hablan lo que no deben. Se destacan por esta habilidad, porque también tienen habilidades para hablar, para los escenarios y ese tipo de cosas, pero antes de hablar no analizan y por eso cometen muchos errores. Si vemos al apóstol Pedro, cometió muchos errores a lo largo de su vida. Vemos a un Pedro iracundo que cuando llegó el complot para matar a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Mochó una oreja. ¿Él analizó lo que estaba haciendo? No, no lo analizó. Vemos un Pedro impulsivo que cuando llegó el momento de Pentecostés, tomó el mando. Vamos a hacer, pero ya esas son las cosas buenas que Dios hizo en él, pero la vamos a hablar más adelante. Dice que las personas sanguíneas son entusiastas por naturaleza, muestran gran energía y emoción, siempre mantienen una actitud positiva y esperanzadora, donde incluso hay una situación difícil. Son personas que usted lo ve hasta en un velorio, están haciendo chistes, están relajando. También actúan de manera impulsiva y desorganizada. Cuando salen a comprar en el supermercado, entran al supermercado para comprar un... Que van a comprar azúcar y le llevan a Santa Victoria. Le está confrontando la palabra. Entran al supermercado a comprar una libra de azúcar y cuando usted lo ve, el carrito más grande, no porque tiene más dinero, es el de sanguíneo. Pero también, cuando va conduciendo un vehículo, de repente es un temerario, va rápido y de repente entonces empieza a bajar. Tiende a chocar más fácilmente porque mientras está hablando siempre tiene que estar mirando con el que está hablando.
Puede ser una persona que está muy contenta contigo y hablando, y de repente llega otra persona y te ignora y deja y coge para lado del otro. A la hora de trabajar con sus hijos, es una persona que azota duro, es una persona que siempre está recia para la disciplina. Pero el hijo de esta persona sabe que puede esperar hasta la tercera llamada. ¿Por qué? Porque la tercera llamada va a ser con un chillido que se va a dar cuenta que ya llegó la hora de obedecer. Hasta que no llega ese momento, el hijo está haciendo lo que quiere. Entonces, es una persona que su tendencia desorganizada normalmente entonces tiende a no cumplir las amenazas. Te voy a dar una pela. Y se lo repite varias veces. Si te voy a dar una pela, y un chiquito sabe que de verdad no le va a dar pela nada. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan de alguien? Gracias. Dice que en cada actitud es una persona impulsiva, es carismática. Entonces, eso fue lo que pasó con el apóstol Pedro. Trayéndolo a los apóstoles, pero en cada actitud, en cada momento de su vida, lamentablemente cometió muchos errores. Pero más adelante vamos a ver cómo Dios, la transformación del Espíritu Santo, cambió a Pedro y él logró alcanzar muchas cosas, y esos valores o esas cosas buenas, características positivas o debilidades, Dios la transformó. Pero vamos a ver más adelante. Nos vamos al siguiente. Señor colérico. Es una persona desde que usted la ve, siempre tiene la cara enojada. Una cara que no se ríe con nadie. Nunca es sociable, no le gusta socializar, es directo al grano, va directamente a lo que quiere, tiene una actitud de liderazgo, todo lo que se va a hacer se hace como él diga. Y si alguien intenta hacer otra cosa, entonces trata de dominarlo hasta el punto de que la persona tiene que hacer lo que quiere. Son de las personas que a la hora de corregir sus hijos son muy agresivas, o vamos a decir violentas. Cuando pegan muy duro, hacen castigos bruscos, muy dañinos. Dice que las personas que han sido dictadoras y ese tipo de cosas han tenido temperamento principal colérico. También son personas impulsivas, también por naturaleza, actúan sin pensar, pero son personas más enfocadas, que se van directamente a una cosa. Si llegan al supermercado, ellos van por una libra de azúcar, van a coger su libra de azúcar y salen y se llevan su libra de azúcar. Diferente al colérico, al sanguíneo, que se lleve al supermercado. Y por eso, normalmente un sanguíneo puede tener más problema económico que un colérico. Porque el colérico, aunque impulsivo, por lo menos no actúa tan en ese aspecto. Dice también que a la hora de manejar, un colérico es una persona que siempre va a andar temerariamente. Va a pasarle los vehículos y no va a cambiar nunca de velocidad. Va a ser el que siempre va a pasar delante, el que se va a llevar a quien quiera. Cuando quiera lograr algo, va a ser de las personas que, aunque te tenga que pasar por encima, aunque tenga que hacer daño para lograrlo, va a hacerlo porque su fin es lograr sus metas. Su fin es alcanzar las cosas. ¿A quién no se recuerda este temperamento en la Biblia? ¿A quién no se recuerda? No, Pedro era sanguíneo. Colérico. ¿A quién no recuerda? Al apóstol Pablo. Parece que el apóstol estudió, ¿eh? El apóstol Pablo. Pablo era una persona, ¿qué recuerdan de Pablo? Perseguía. ¿Por qué? Porque su concepto, su criterio, nadie se lo cambiaba. Era una persona que entendía, tenía un criterio, un concepto, y nadie lo sacaba de ahí. ¿Y qué hacía? Creía que estaba haciendo un bien y perseguía a los cristianos porque había crecido en una, vamos a decir, bajo la doctrina de Gamaliel, y Gamaliel, lo que él aprendió, él entendió que él tenía que ejecutarlo. Y por eso dice que fue incluso uno de los precursores de la muerte de Esteban. Hasta que llegó el momento que Cristo hizo una transformación en él. Pero antes de que Cristo entrara, Pedro era una persona que nadie se le salvaba. Pablo era una persona que nadie se le salvaba.
Dice que el colérico también es impetuoso, puede hacer de manera impulsiva y sin considerar las consecuencias. Por eso cuando pega, no importa si pega y puede llegar hasta matar o hacerle algún daño más fuerte de la cuenta a un hijo y no mira las consecuencias de lo que puede pasarle. Dice que posee mucha energía, como en la historia que decíamos, era una persona impetuosa que decía, vamos a hacer esto, y aunque nadie lo mandó, él mismo se hizo el líder del grupo para formar. Esas personas se hacen autolíderes y no esperan que nadie le diga, es usted que lo va a hacer. Dice que va a hacer las cosas así y nadie lo sacaría. Dice que tiene mucha tendencia a la irritabilidad, al enojo, a la agresividad. Le disgustan las personas que muestran emociones, por decir así. Normalmente tiene mucho problema con personas que son, vamos a decir, lloronas, por decir así. ¿Por qué? Porque le irrita este tipo de personas o este tipo de muestras emocionales. No se conmueve con nada. El otro personaje que vamos a conocer es Martín melancólico. Martín melancólico es una persona reflexiva, piensa profundamente en situaciones y antes de actuar. Son de las personas que antes de hacer cualquier cosa las analizan. Su carácter perfeccionista hace que cada cosa que vaya a hacer sea enfocada en los detalles. Por eso que en la historia decíamos que Laura se enfocaba en cada detallito para que todo quedara bien. Si las cosas no van a quedar bien, mejor no la hacen. Son personas que, por ese perfeccionismo que ellos, vamos a decir, altos estándares que ellos persiguen, a veces les resulta difícil salir adelante para hacer las cosas. Pero después que la inicia, si se compromete con algo, hasta que no lo cumple, no lo deja. Pero para iniciar es un poquito retraído o hace lo que nosotros en psicología llamamos, le gusta procrastinar mucho, posponer. ¿Por qué? Porque piensa que las cosas le van a salir mal. Son personas que son pesimistas. Siempre piensan que todo le va a salir mal, pero si se dan cuenta, son una de las personas que cuando hacen las cosas las hacen muy bien, por su tendencia al perfeccionismo. Esta tendencia al perfeccionismo hace que los hijos tengan estándares demasiado elevados. Son de las personas que, por ejemplo, cuando hicimos el alto al mérito en la escuela, hicimos niveles. Había meritorios, había estudiante excelencia académica y había la máxima excelencia. Y adivinen qué, su niña se ganó una medalla y ella le estaba peleando a la niña porque no fue máxima excelencia en la misma actividad. Son personas que no se concentran con un 99, tanto para sí mismos como para sus hijos, sino tienen que llegar al 100. Entonces esa autoexigencia que hacen a sus hijos a veces le hace mucho daño. Son personas que también a la hora de corregir cumplen sus amenazas. Si te dicen que te van a dar una pela o te van a quitar algo, llueve que no me tengo este colérico, te lo van a quitar. Van a cumplir lo que amenazan, porque entienden que su palabra está por encima de cualquier otra cosa. Esa tendencia al perfeccionismo, entonces, hace hijos también, ¿cómo le dicen?, con traumas y con problemas. Son personas que cuando llegan al supermercado, por eso también me río, cuando llegan al supermercado, cogen la funda del arroz, por ejemplo, y verifican, o la leche, por ejemplo, que es la que viene con diferentes gramos, y verifican, esta dice que cuesta 300 pesos y tiene tantos gramos, esta dice que cuesta 500 y tiene tantos gramos, y hasta van a un celular, calculan a ver cuál es la que realmente sale mejor y más barata, para escoger de acuerdo a lo que ellos quieren, la de más calidad, la de menos calidad, calculando lo mínimo. Son personas que llevan anotaciones de los mínimos gastos que llevan en el hogar, en la casa,
para no perderse. Son personas que guardan el mínimo recibo y lo tienen guardadito en un lugar, a cambio del colérico, el sanguíneo, que no se sabe dónde quedan las facturas. Dice que abordan los problemas de manera, analizándolas profundamente. Son personas con mucha tendencia a la tristeza y la melancolía, por eso se llaman melancólicos. Prestan mucha atención a los detalles y por eso entonces son personas que tienden a fracasar en el intento de hacer algo, o sea, que no se atreven a hacer las cosas, porque empiezan a calcular el mínimo error que puede ocurrir y eso no le hace iniciar o emprender. Pero tiene una facilidad que después que emprende, da lo mejor de lo mejor. Son personas leales al extremo, le gustan los amigos, es diferente al sanguíneo. El sanguíneo lo persiguen las personas para estar con él, por esa alegría que muestra. Sin embargo, el melancólico desea ser amado hasta el extremo y por eso a veces hace más sacrificios, son más altruistas de la cuenta, que si tienen que, para hacerte sentir que te aman más, pasarse por debajo de esa silla para demostrarte que te aman más, se enmarquen por debajo de la silla para demostrártelo, porque son personas demasiado leales, pero ese constante búsqueda de afecto entonces le hace daño en el camino. Tenemos en tercer lugar al calmado flemático. Son una persona que donde quiera llegan y siempre andan con calma. Nadie los saca de esa tranquilidad. Nadie los hace enojar, se enojan, pero no lo demuestran. Nadie lo hace andar rápido. ¿Qué camina rápido? ¿Qué? Me acuerda mi abuela era un poquito colérica y mi abuelo era flemático. Y mi abuelo decía, Dios mío, yo no sé qué yo voy a hacer con Luis, porque mira la paciencia con la que se paga, porque está rápido esperando. Ella no esperaba, lamentablemente. Entonces, son personas que con esta calma nadie la saca. Pero en esta calma son personas que no se arriesgan fácilmente. Hay una conversación y mientras colérico dice, vamos a hacer, ustedes van a hacer de tal manera, flemático dice, hay que mover esa masa. ¿Quién se atreverá a moverla? Así es flemático. ¿Le parece a alguien aquí así? ¿Verdad que sí? Pero son personas que tienen un humor que contagia. Cuando dicen hacer chistes, ellos están, incluso analizábamos una persona el otro día, porque hacen un chiste y tú lo ves que no esboza ni la mínima como energía para reírse de lo que están diciendo, pero todo el público está riéndose. Tienen un sentido del humor que contagia, pero ellos están como que nada estaba pasando. ¿Y de qué tú te ríes? ¿Cómo que tú te ríes? Así actúan ellos. Es consistente y confiable al cumplimiento de sus responsabilidades, cuando ellos no son de los que cogen el liderazgo para sí, sino que esperan que alguien se lo asigne, pero después que se lo asigna, ellos cumplen a cabalidad las cosas. Por ejemplo, en las escuelas, el Ministerio de Educación manda directrices. El tipo melancólico, el tipo emblemático es la persona que está esperando que el ministerio mande todas estas cosas para cumplirlas a cabalidad, pero no se atreve a cambiarlas, a hacer algunas cosas nuevas. Dice que es adaptable, se ajusta bien a las diferentes situaciones, que con esa calma no se molesta, no muestra irritabilidad donde quiera que se mueve. Entonces, vamos a hablar un poquito ya le hablé, la persona melancólica, ¿recuerdan a Moisés? ¿Recuerdan? Moisés era una persona que siempre mostró temor para iniciar las cosas. ¿Ya? Mostró temor para iniciar las cosas, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan? Cuando Dios le dio el mandato de guiar a su pueblo, ¿a quién dijo que pusiera? ¿A quién dijo que pusieran?
Aarón. ¿Por qué? Porque no se atrevía. Siempre tenía ese miedo. Pero Moisés tenía una partecita que ahorita le vamos a decir cuando combinamos, porque nadie es 100% colérico o 100% flemático, o de cada una. Moisés siempre mostraba ese miedo, esa pena en todo lo que hacía. Cuando bajó del monte, que encontró el pueblo pecando ante Dios, ¿qué hizo Moisés? Se entristeció y se enojó. ¿Por qué? Porque el melancólico, cuando ve que algo no está saliendo como él piensa, como debe ser, se enoja y se aira bastante. Y puede ser hasta más sarcástico o más agresivo que el mismo colérico, cuando algo no sale como él lo espera, y más cuando tiene una combinación con este temperamento. Dice que Moisés llegó a morir, o sea, se fue por allá, y por allá murió, nadie supo dónde él fue enterrado. Pero una de las cosas que le notamos en Moisés es que se murió por allá solo. Las personas melancólicas tienden a estar siempre solos, se aíslan fácilmente porque piensan que cuando no logran sus objetivos, entonces se autodañan, se automutilan, se autoinfringen porque se castigan más de la cuenta. Hay una diferencia, y de aquí vamos a trabajar un poquito la identidad rápidamente. Dice que la identidad es el conjunto de características, valores, creencias y experiencias que te definen a ti como persona. La identidad es lo que, vamos a decir, el temperamento moderado. Y en este caso es el carácter. El carácter es dado por el ambiente. Una persona puede nacer siendo melancólica, colérica o cualquier cosa, y de acuerdo a la cultura donde se desenvuelve, va a desarrollar ese temperamento, y eso viene siendo el carácter. Por eso, el carácter, mientras algunos temperamentos, decimos, tiene el temperamento débil, o sea, una persona que no soporta grandes cosas, vamos a decir, las emociones no soportan y son inestables. La persona con un carácter fuerte, tiene carácter fuerte. A veces nos confundimos un poquito, porque el carácter fuerte significa que la persona puede soportar cualquier cosa. Y eso es lo que Dios hace cuando nosotros nos dejamos trabajar. Mejora ese carácter que Él ha puesto. Por eso el carácter está influido por las cosas que tenemos en el ambiente, por las cosas que recibimos. Si nosotros constantemente a un niño le estamos enseñando que es mejor llorar para conseguir las cosas, que es mejor agredir para conseguir las cosas, va a desarrollar un carácter agresivo. Pero si constantemente esa agresividad nosotros la canalizamos de una manera diferente, el niño va a desarrollar un carácter con templanza, con tranquilidad. Cada temperamento tiene una necesidad. Chicos, váyanse a la 17, que estoy sentando alguna porque la estoy mencionando ligadas. Dice que la identidad puede definirse en 4 dimensiones: social, cultural, personal y profesional. Una persona tiene una identidad, la identidad personal se refiere a lo que yo soy, esa autoestima, ese nivel de amor que yo puedo mostrar hacia mí misma, lo que yo muestro hacia otro. Pero la identidad personal mía es todo lo que yo soy, esa autoestima que yo desarrollo, la característica de esa personalidad que yo desarrollo. La personalidad se desarrolla mucho después en el niño y viene siendo manejada también por el ambiente. La identidad social es la percepción de sí mismo, y la identidad personal es la percepción de mí mismo. La social es la percepción que yo tengo de otras personas, cómo yo me relaciono con otros. La identidad cultural es lo que yo adquiero en la cultura. Por ejemplo, puede ser que en Estados Unidos sea muy común llevar el cabello largo en los varones, pero en cultura dominicana es más común tener el cabello corto, ¿verdad? En la cultura donde nació Jesús, la gente usaba túnicas. Pero aquí nosotros usamos todo tipo de ropa. Eso es la identidad cultural.
Y la profesional se refiere a la ocupación o cosas que vamos adquiriendo en el camino, las habilidades que vamos adquiriendo con la vida. Entonces, aquí dice que la identidad puede estar moldeada de manera cultural, ¿verdad que sí? Pero si esa identidad, cuando la traemos aquí, cultural, a la parte de Cristo, puede ser moldeada. Vemos un Moisés que en vez de airarse, llegó a guiar un pueblo. Ese temor, esa melancolía, se dejó moldear por Dios y pudo guiar un pueblo. Es verdad que Moisés, en algún momento, ese temperamento seguía trayéndole problemas, pero se dejó moldear por Cristo, por Dios, en este caso. Y pudo hacer grandes cosas, guiar un pueblo, abrir un mar rojo. Fue Moisés que con esa melancolía que nadie lo hacía emprendió y fue y llevó un pueblo. Pero también vemos un Pedro que con esa actitud impulsiva le ayudó a manejar esta entereza para hacer cosas, para dominar el público, para manejar el público, y llegó a ser el evangelista que ganó una de las mejores cosechas que dice la Biblia, que fue el día de Pentecostés. ¿Ves? Esa impulsividad de Pedro, Dios no la cambió. Dios no le quitó el temperamento a Pedro, no le quitó el temperamento a Moisés, sino que lo utilizó para su gloria. Y esas debilidades la utilizó para mejorarla, para hacer grandes cosas. Nosotros hoy día podemos encontrarnos, quizá soy melancólica, soy colérica, soy sanguínea o flemática, pero si nosotros dejamos que ese temperamento sea moldeado, sea transformado por Cristo, nosotros vamos a ver cambios y vamos a lograr lo que nunca creíamos. Mi tendencia, mi temperamento, aunque tengo varios ligados, pero mi tendencia mayor es una persona melancólica, no se lanza tan fácilmente. Y yo me acuerdo que hasta los 18 años, a mí ¿quién me hacía pararme aquí? Nadie. Usted y grita que me conoce de esos años. Nadie me hacía parar en un altar. Pero cuando vino Cristo, transformó ese temperamento para cosas buenas, entonces adquirí una nueva vida en Cristo, una nueva dimensión en Cristo, una nueva identidad en Cristo. Cada uno de nosotros, cuando venimos a Cristo, adquirimos una nueva identidad. Por eso es que dice el versículo central que leímos: las cosas viejas pasaron. Ese temperamento que te hacía a ti enojarte y agredir y hasta agalletear al primero que se te encuentra, entonces fue transformado para ser una persona que lleve más rápido el evangelio a Cristo. Gloria a Jesús. Dice que la identidad en Cristo se manifiesta, se basa en la relación con Cristo, en primer lugar, y se manifiesta en el fruto del Espíritu. O sea, implica una transformación tanto interior como exterior. La vida del creyente se ve afectada por la presencia del poder de Cristo en su vida, llevándolo a una vida que refleja su fe y relación con Jesús. Vemos un Abraham flemático que cuando Dios le dijo: muévete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, se mostró atemorizado y le costó irse a atender a ese llamado que Dios le mandó. Vemos un Abraham que cuando Lot quería pasarle por encima, él dejó que la prepotencia de Lot le pasara por encima y le dijo: tú te quieres ir para allá, pues yo me voy para acá. En vez de ser el que guiara a Lot, dijo que Lot lo guiara, pero dejó que Dios después, más adelante, también lo guiara, y por eso tuvo bendición. Y por eso un Abraham que tenía miedo para hacer cada cosa, que cuando llegó donde el faraón le dijo que la mujer era la hermana, no es que era mucha mentira, pero negó la esposa por temor a lo que le podía pasar. Fue un Abraham que llegó a ser hoy considerado el padre de la fe, el padre de la persona que más cree, porque las personas con temperamento flemático normalmente creen pero no se atreven. Fue la persona que creyó a Dios y pudo ir a sacrificar a su hijo.
Y Dios, en ese, vamos a decir, en eso que Él mostró, esa esperanza, esa fe, Dios lo recompensó. Fue Balaam que pudo cambiar esas cosas negativas que tenían su temperamento para mejorarle en Cristo. Gloria a Jesús. O en Dios, que era lo que se manifestaba en ese entonces. Dice que el temperamento sanguíneo tiene necesidades de manejar y mejorar la impulsividad. Estoy terminando porque me quedan pocos minutos. El cronómetro me está avisando. Dice que en el ámbito espiritual se arrepiente de las cosas una y mil veces. Tiene una naturaleza descontrolada. Son de las personas que pueden hasta caer más fácil la promiscuidad porque no ceden demasiado rápido a las tentaciones. El fruto del espíritu que él necesita mejorar, o sea, que la persona sanguínea necesita mejorar es la paciencia, saber esperar, la paz, estar tranquilo en algunos momentos, porque van a haber momentos donde necesitamos estar tranquilos, van a haber momentos donde necesitamos estar activos. También necesita mejorar la benignidad, la templanza o el dominio propio. Mientras, el colérico es una persona que constantemente entristece al Espíritu Santo debido a su enojo, amargura y arranque de ira. Su autosuficiencia le hace sentir que no necesita a nadie, ni siquiera a Dios. Los éxitos lo hacen más arrogante y orgulloso. Son personas que cuando alcanzan un logro, que toman el poder en algo, se vuelven un diablo con poder, lamentablemente. Es una persona que necesita mucho del amor, necesita mucho el fruto del amor para poder darlo a otros. Es una persona que no muestra esa empatía hacia las necesidades del otro, sino que pasa por encima de él si es necesario. Es una persona que necesita la paz. La paz es quizá uno de los mayores partes del fruto que necesitamos desarrollar casi en todos los temperamentos, excepto el flemático. Necesita mejorar la paciencia, la mansedumbre, la bondad. En cambio, el melancólico, porque cada uno tiene sus debilidades. Estas son las debilidades que ellos tienen que mejorar, porque usted, si se dice que es de ese temperamento, debe mejorar. Dice que su tendencia al rencor le hace difícil perdonar, de modo que una acción se ve mermada por la tendencia a los prejuicios de lo del pasado. Puedes saber que tú puedes dar lo mejor de ti, pero si tienes un rencor de algo que tú hiciste en el pasado, ya, ahí sí mismo se quedó. Así mismo también esa falta de perdón lo muestra hacia sus hijos. Cuando sus hijos hacen algo malo, se lo repiten una y otra vez. Y puede pasar un mes, todavía le están repitiendo. ¿Tú te acuerdas cuando tú hiciste tal cosa? Esas personas son así. Por tanto, este temperamento necesita del amor, del gozo, de la paz, de la benignidad, de la templanza, o sea, del dominio hacia sí mismo. Mientras, me está sonando ya. Deme un par de minutitos. Dice que el temperamento flemático, esa tendencia a la indecisión, el flemático tiene una tendencia a la indecisión y poco deseo de ayudar, que le hace pecar por la falta de bondad y requiere, por tanto, el amor, mostrar el amor hacia los demás en el deseo de ayudar a otros. Aunque una persona con la que mejor se puede convivir por su tranquilidad y su paz, no muestra ayuda fácilmente, puede ver a otra persona que se esté cayendo y rompiendo y no ayuda, se queda ahí. Por tanto, es una persona que necesita desarrollar el fruto del espíritu del amor, la bondad, la mansedumbre, la templanza y la fe. Pero lo mejor de todo es que cuando tu espíritu se conecta al Espíritu de Dios, entonces tú adquieres una nueva identidad. Tu temperamento no cambia. Tú vas a nacer, morir con ese temperamento, pero es transformado. O sea, esas debilidades que tiene tu temperamento, Dios las transforma para cosas buenas. Por eso vemos esa transformación que hizo. No es solo eso. Vemos un Josué que dice la Biblia que Josué siempre estuvo obediente a Moisés, haciendo todo,
Cuando llegó el momento de delegarle la función, Josué tenía miedo. Y por eso hay un versículo muy central que nosotros lo repetimos mucho. Mira que te mando que te esfuerces. Es porque el Josué, por ese temperamento flemático, no le permitía lanzarse. Y él tuvo que vencer el temor para poder guiar. ¿Y cuántas cosas no logró Josué? Dice la Biblia que llegó el espíritu de sabiduría a Josué y cambió totalmente para poder guiar a un pueblo. Gloria a Dios. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, entre a nuestras vidas, esas cosas negativas, puede quizás que sigan porque tenemos esta naturaleza carnal, pero Dios empieza a trabajar en ti, empieza a cambiar y a mejorar todas las cosas que necesitamos. Empieza a hacer cosas, tú empiezas a hacer cosas que tú dices, ¿y cuando yo me imaginaba haciendo tal cosa? Aleluya. Vemos una persona con esa ira, entonces mostrando ese amor. Vemos una persona con ese rencor, mostrar el amor y perdonar. Ustedes, yo le hice una historia, a mí se me hacía muy difícil esa parte. Y de la manera que Dios me enseñó a perdonar fue tremenda. Y fue poniéndome a orar por la persona que yo no le hablaba para nada, yo no podía ni verlo. Y Dios me hacía que cada día yo tuviera que orar por el hijo de ese muchacho, de ese señor. Y cada día, y me instaba a ir a predicarle y hablarle de Dios. Pero ¿qué pasa? Yo no tenía moral para ir a predicarle al hijo del enemigo, por decir así. ¿Y qué hizo Dios? Ponerme a tener la necesidad de orar por esa persona, cambiar para que yo aprendiera a perdonar. Se me hace difícil a veces muchas cosas, pero el Señor me ha permitido poder sacar muchas cosas. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Santo es tu nombre, Jesús. La transformación del Espíritu Santo va a ser que las características prometidas del sanguíneo entusiasta, la identidad en Cristo va a favorecer en el enfoque del servicio. Van a ser personas que van a canalizar su entusiasmo hasta propósito significativo, como hizo Pedro. Dice en Filipenses 4:13, es una de las mayores cosas que necesita el sanguíneo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. O sea, el sanguíneo necesita adquirir ese poder de Dios para dejar esa impulsividad, esas cosas negativas, esa ira, para poder dejarse guiar por Dios. Asimismo, las características enérgicas del colérico, decidida, pero a veces impaciente y dominante, pueden ser cambiada por una identidad en Cristo que le puede ayudar a desarrollar la paciencia sobre esos impulsos hacia la ira o el enojo. Eso lo podemos ver en desarrollando el fruto del Espíritu. Es uno de los temperamentos que más necesita desarrollar más parte del fruto del Espíritu. Y eso lo vemos en el apóstol Pablo. Mientras Pablo fue una persona que mataba, fue la que hoy nosotros tenemos esa Biblia con muchísimas guías para nosotros servir. Ese carácter rápido de él, de líder, le permitió plantar iglesias. Donde quiera que llegaba, plantaba y seguía plantando y se iba. Y así él logró muchas cosas. Pero para el emblemático, esta característica calmada, pacífica, pero a veces pasiva, de hacia el cambio, la transformación en Cristo le puede favorecer en la postura de una actitud más activa y comprometida en su vida cristiana y al servicio de Dios. Eso lo podemos ver en Hebreos 10, 24 y 25. Y el ejemplo que pusimos en Josué. Las características reflexivas y detallistas o altruistas del melancólico, con su actitud perfeccionista, puede ser, pero con esa propensión a la tristeza, puede transformarse en Cristo porque le permite ofrecer consuelo y esperanza a otras personas. ¿Por qué? Porque al ser una persona que se entristece fácilmente, hace más fácil una empatía hacia el otro cuando es transformado en Cristo. Puede ponerse en el lugar del otro y ayudar más fácilmente, dándole consuelo porque entiende cuando él también se ha sentido así. Gloria a Jesús. Eso lo podemos ver en Mateo 11, 28 y Romanos 15, 13. Y el ejemplo que pusimos, Moisés. Cuando Moisés, Josué, Elías y muchos otros pudieron
dejarse guiar por Cristo, la transformación fue bastante grande. La identidad en Cristo nos permite mejorar aspectos muy importantes. Finalmente, puedo decir que una persona no pude desarrollarlo hoy porque el tema sería muy largo, pero normalmente nosotros no somos 100% un temperamento. Por eso quizás si usted encontró muchas características quizás que se asemejaban a usted, me hubiese gustado poder haber hecho el test, porque así usted se hubiese podido evaluar, pero se lo voy a mandar para que lo haga en su casa. Van a encontrar que usted tenga un 50-60% de un colérico y un 30% de un melancólico y un 10% de un flemático. Pero el predominante, el que mayor usted tiene, es el que usted va a mostrar en cada aspecto. Vemos, por ejemplo, en el caso de Pablo, era un colérico melancólico. En el caso de Moisés, era melancólico flemático, o sea, él era como inverso al otro. Vemos un Pedro colérico, un sanguíneo colérico y un Josué flemático colérico. ¿Por qué? ¿Qué le permitió a Josué alcanzar lo que necesitaba? El liderazgo que tenía en ese poquito de colérico que él tenía. Bien, entonces nosotros podemos tener muchas de sus temperamentos, pero la vida en Cristo es lo que nos va a permitir mejorar. Puede que no sea objetivo a la hora que te consideras a ti mismo, tú digas, no, yo no tengo esas debilidades que tiene el temperamento, pero si lo ponemos a analizar desde el punto de vista de otra persona, mi hija se reía ahorita, porque ellos me relajan. Yo entro al supermercado por mi tendencia a sanguínea, porque tengo un poco de sanguíneo, y ellos entran al supermercado a comprar una sola cosa, y ustedes supieron. Con frecuencia tenemos 3 temperamentos. Una cosa acerca de esto es que no cambia nunca. El fruto del Espíritu nos describe 9 fortalezas positivas que Dios provee a cada cristiano para capacitar y vencer esas debilidades que trae de por sí cada temperamento. Finalmente, podemos adquirir mejoría. En vez de culpa, adquirir paz. En vez de temor, adquirir poder y perdón. En vez de vacío, adquirir gozo. En vez de miseria, adquirir amor. En vez de carencia de propósito, vida abundante. En vez de confusión, desarrollar todo lo que es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros permitimos que Cristo entre en nuestro corazón y que cada día, porque cada día podemos cometer errores, eso es natural. Pero si cada día nosotros decimos, Señor, perdónanos, ayúdanos a perdonar. Una de las cosas que yo tengo que estar diciéndole constantemente, Señor, ayúdame a perdonar. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que esto es una debilidad y que en cualquier momento yo puedo recaer. Y que Dios necesita mejorarla cada día en mí. Que esas debilidades usted se las presente al Señor. Y que cada día usted pueda decirle a Cristo, esa debilidad ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Dios le bendiga.